En el cumple de mamá, mi padre gritó: paga $2000 de alquiler o vete para siempre. Mi hermano se burló: suerte, hermanita. Hice las maletas, me fui a mi propio piso y corté todos los lazos. El vaso se rompió contra el suelo con un estruendo tan fuerte que los 30 invitados que estaban en la sala se quedaron en silencio. Me quedé paralizada mirando los fragmentos que se esparcían a mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. Paga $2000 de alquiler o vete y no vuelvas nunca más, me gritó mi padre a la cara. Su voz retumbaba tanto que incluso la música de fondo parecía silenciosa. Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza. Todos me miraban. La tía Marta se quedó paralizada con un trozo de tarta en el tenedor. Los vecinos, los Walters, se miraron entre sí. La amiga de mi madre, Catherine, se tapó la boca con la mano. Buena suerte con eso, hermanita, dijo Kyle desde el sofá, sin apartar la vista del teléfono. Apenas podía respirar. Intenté decir algo, pero tenía la garganta tan apretada que no pude articular ni un solo sonido. Mamá estaba de pie junto a la mesa con la tarta en la que ardían 56 velas. Miraba hacia otro lado, como si esa escena no estuviera ocurriendo. Huí al baño del segundo piso, cerré la puerta, me apoyé con la espalda contra los azulejos fríos y me deslicé al suelo. Me temblaban las manos, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero intentaba llorar en silencio para que nadie me oyera. A través de la puerta se oían voces apagadas. Mi padre les decía algo a los invitados. Distinguía algunas palabras: adulta, independencia, hora de crecer. Se justificaba. Fingía que se trataba de una lección moral y no de una humillación pública de su propia hija en el cumpleaños de su esposa. Me quedé allí unos 15 minutos. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas de las lágrimas. Mi cara seguía roja e hinchada. Cuando salí, los invitados fingían que no había pasado nada. Algunos hablaban del tiempo, otros se reían de una broma. Cogí el bolso del vestíbulo y me fui sin despedirme. Nadie me detuvo, ni siquiera me dijeron nada. En la calle estaba oscuro y hacía frío. Octubre ya se había hecho notar con un viento cortante. Caminaba rápido sin saber a dónde iba. Simplemente caminaba para alejarme lo más posible de esa casa. 2 manzanas más adelante me detuve y saqué el teléfono. Mis dedos apenas me obedecían mientras marcaba el número de Lindsay. «Hola», respondió después del segundo tono. «Lynn, ¿puedo ir a tu casa?». Mi voz temblaba. «Jean, ¿qué ha pasado? Claro que puedes venir. ¿Dónde estás?». «Voy andando, estaré allí en 20 minutos». Lindsay no me hizo más preguntas. Solo dijo que me esperaría. Cuando por fin llegué a su apartamento, abrió la puerta antes de que tuviera tiempo de llamar. En cuanto vio mi cara, me hizo pasar. «Dios mío, Ginny, ¿qué te ha pasado?». No respondí. Me quedé en el vestíbulo mirando fijamente al suelo. Lindsay me abrazó y por fin me permití llorar de verdad, no en silencio ni con moderación. Como no había llorado en muchos años, nos sentamos en su cocina. Lindsay preparó té de menta y me puso una taza delante. La sostuve con ambas manos mirando el vapor que se elevaba. «Cuéntame», me dijo con suavidad. Le conté. Sobre el vaso roto, sobre el grito de mi padre, sobre la burla de Kyle, sobre cómo todos los invitados me miraban como si fuera una fracasada. $2000 de alquiler. ¿Por tu propia habitación?». Lindsay silbó. «Eso es una locura». Rompí el vaso por accidente, Lynn, simplemente por accidente. Y él empezó a gritar que no aportaba dinero a la casa y que además rompía la vajilla. Le expliqué que estaba ahorrando para comprarme un coche, un Ford Fusion del 2022. Llevo 2 años soñando con él. Ya casi lo tengo. ¿Y él qué hizo? Me interrumpió y me dio ese ultimátum, delante de todos.
Lindsay miró con el ceño fruncido su taza. ¿Y Kyle también paga el alquiler? Por supuesto que no, sonreí con amargura. No hace nada en absoluto. Vive a costa de sus padres desde el día en que dejó la universidad. Lindsay conocía a mi familia. Éramos amigas desde la secundaria, así que lo había visto todo con sus propios ojos. Sabía que yo siempre hacía todo en casa, que limpiaba después de todos, cómo preparaba la cena cuando mi madre trabajaba hasta tarde, cómo recogía a Kyle del colegio cuando era más pequeño y se quedaba con él mientras mis padres estaban en el trabajo. ¿Recuerdas cuando querías ir a la universidad en otra ciudad? Preguntó Lindsay de repente. Asentí con la cabeza. Eso fue hace 6 años. Me aceptaron en una universidad bastante buena a 2 horas en coche, pero mi padre dijo que el alojamiento allí era demasiado caro y que no tenía sentido pagar de más cuando podía estudiar aquí, en la ciudad, y vivir en casa. Entonces estuve de acuerdo. Me matriculé en la universidad local en un curso de agente inmobiliario. Era más corto y más barato. Siempre hiciste lo que ellos querían, dijo Lindsay. Siempre fuiste complaciente, obediente. Y ahora se han acostumbrado a eso y lo dan por sentado. Sabía que tenía razón, pero reconocerlo en voz alta era doloroso. Kyle dejó la universidad después del primer semestre, dije lentamente, tratando de no volver a llorar. Simplemente dijo que no le interesaba y ya está. Mis padres ni siquiera se pelearon. Mi madre dijo, los chicos necesitan tiempo para encontrarse a sí mismos. Ya lleva 3 años encontrándose a sí mismo. Va de fiesta, duerme hasta el mediodía y trae chicas a casa. Y yo trabajo a tiempo parcial como agente inmobiliaria, doy la mitad de mis ingresos para los gastos familiares y además limpio lo que ensucian todos. Jean, eso no es normal. ¿Lo entiendes? Lo sé, pero es mi familia. La familia no te humilla en público. La familia no te pide que pagues el alquiler cuando tu hermano vive a costa tuya. Nos quedamos sentadas en silencio. El reloj de la pared marcaba casi las 11. Estaba agotada, emocional y físicamente. Solo quería acostarme y dormir para olvidar, aunque fuera por unas horas, esa horrible velada. Quédate a dormir en mi casa, me propuso Lindsay. El sofá es cómodo. Mañana con la mente despejada pensarás qué hacer. Acepté. Trajo una almohada y una manta. Me tumbé en el sofá mirando al techo. En mi cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. $2,000 de alquiler. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Mis ingresos apenas alcanzan los 1,500 al mes. Después de todos los gastos me quedan poco más de 500 que ahorro para el coche. Ya tengo 3,200, un poco más y tendré suficiente para un Ford. Mi padre me dio 24 horas. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería volver, disculparme, suplicar que me diera otra oportunidad. La otra parte, la que solía reprimir, me susurraba que tenía que irme lo antes posible y para siempre. No dormí casi nada en toda la noche. Me quedé tumbada, mirando cómo se iba aclarando lentamente el cielo fuera de la ventana. Recordaba mi infancia, cómo mi padre me llevaba al colegio en su camión antes de emprender largos viajes, cómo mi madre me trenzaba el pelo delante del espejo, cómo celebrábamos todos juntos la Navidad, y entonces parecía que éramos una verdadera familia, pero eso fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando Kyle tenía 14 años, empezó a quejarse de que se aburría en casa. Mis padres le compraron un ordenador portátil nuevo. Cuando yo tenía 14 años, pedí una mochila nueva para el colegio. Mi padre dijo que la vieja todavía servía. Cuando Kyle dejó la universidad, mis padres dijeron, no pasa nada, ya encontrará su camino. Cuando dije que quería estudiar en otra ciudad, mi padre dijo, ¿para qué gastar dinero? Estudia aquí. Siempre fui la que tenía que comprender, la que tenía que adaptarse, la que tenía que sacrificarse. Y ahora estaba tumbada en el sofá de otra persona, sin saber qué hacer a continuación. Al amanecer, por fin me quedé dormida. Me despertó el olor a café.
Lindsay ya no dormía, estaba en la cocina en bata y preparaba algo. Buenos días, dijo cuando vio que me había levantado. ¿Cómo has dormido? Casi nada, admití. Ella asintió como si esperara esa respuesta. Me sirvió café y me puso un plato con tostadas y huevos revueltos. Gracias, susurré. Nos quedamos sentadas en silencio. Bebí el café a pequeños sorbos tratando de concentrarme en su sabor amargo para no pensar en nada más. Lindsay leía algo en su teléfono mirándome de vez en cuando. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, ni siquiera sé si lo dice en serio. Quizás solo quería asustarme. Jim lo dijo delante de 30 personas. Ahora no puede echarse atrás. Para él es una cuestión de orgullo. Sabía que tenía razón. Mi padre siempre había sido así. Si decía algo en público tenía que cumplirlo, si no, se sentía débil. Recuerdo que una vez apostó con un vecino que arreglaría la valla en una semana. Justo entonces le tocaba hacer un vuelo largo, pero se fue más tarde para poder arreglar la valla, no porque fuera necesario, sino porque lo había dicho delante de testigos. ¿Puedo quedarme contigo unos días más?, le pregunté tímidamente. ¿Hasta que decida qué hacer? Por supuesto. Quédate todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre, ¿recuerdas? Puedes dormir allí en lugar de en el sofá. Pero sabía que no podía quedarme en casa de Lindsay para siempre. Trabajaba como enfermera en un hospital y a menudo tenía turnos de noche. Necesitaba tranquilidad en casa, no una invitada permanente. Encontraré algo pronto, le prometí. Como mucho nace en unos días. Lindsay me puso la mano encima. No te apresures. Lo importante es que tomes la decisión correcta. Piénsalo bien. Asentí con la cabeza, aunque no tenía ni idea de cuál era la decisión correcta. Toda mi vida había hecho lo que los demás esperaban de mí. Mis padres, mis profesores, incluso mis clientes en el trabajo. Era complaciente, no conflictiva, siempre estaba de acuerdo, y ahora esa comodidad se había vuelto en mi contra. Mis padres se habían acostumbrado a que hiciera todo sin protestar y decidieron que podían sacarme aún más, $2,000. ¿Por qué? ¿Por el derecho a vivir en una casa donde no me aprecian? ¿Por la oportunidad de limpiar lo que ensucia a mi hermano que ni siquiera da las gracias? Me terminé el café y miré a Lindsay. Tienes razón, no es normal y no quiero seguir viviendo así. Ella sonrió, no con alegría, sino con comprensión. Estupendo. Ahora hay que decidir qué hacer a continuación. Puedo ayudarte. Si necesitas dinero para el primer pago del alquiler. No, la interrumpí rápidamente. Gracias, pero no. Tengo dinero. Solo tengo que encontrar un lugar donde vivir. Y entonces de repente lo comprendí. Soy agente inmobiliaria. Tengo acceso a todos los anuncios de alquileres nuevos. Puedo encontrar algo en un día, quizás incluso en unas horas. Me desperté porque el sol me daba directamente en la cara. Lindsay se había olvidado de cerrar las cortinas de la habitación libre donde me había trasladado por la noche desde el sofá. Estaba tumbada mirando al techo, tratando de entender lo que sentía. Alivio, miedo, ira, todo junto. El teléfono estaba en la mesita de noche. Extendí la mano y revisé los mensajes. Nada, ni de mi madre, ni de mi padre, ni siquiera de Kyle. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas y nadie se hubiera dado cuenta. Desde la cocina llegaba el olor a café y huevos fritos. Lindsay ya se había despertado. Me levanté, me puse un jersey y salí. Buenos días, dijo sin apartar la vista de la sartén. ¿Has dormido mejor? Un poco, admití. Me puso delante un plato con tortilla y tostadas. Ella se sentó enfrente conmigo con una taza de café. Oye, lo digo en serio. Quédate todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre y no me importa tener compañía. Lind, no puedo, dije mientras mordía un trozo de tostada. Ya haces mucho por mí. Puedes quedarte hasta que encuentres algo tuyo. No te apresures.
pero yo sabía que no podía quedarme mucho tiempo. Lindsay trabajaba como enfermera en una clínica privada, tenía su horario, sus hábitos, y yo no quería ser otra carga en la vida de alguien. Después del desayuno, abrí el portátil y entré en la base de datos interna de la agencia inmobiliaria donde trabajaba. Como agente inmobiliaria, tenía acceso a todos los anuncios de alquiler recientes que a menudo aparecían allí antes que en los sitios web públicos. Empecé a buscar una habitación en un piso compartido con un presupuesto de hasta $1,000 al mes, preferiblemente con los gastos incluidos. No había muchas opciones, pero las había. El primer anuncio era una habitación en una casa con 3 compañeros de piso, en su mayoría estudiantes. Lo descarté de inmediato. Tengo 27 años y vivir con estudiantes que organizan fiestas todos los fines de semana no entraba en mis planes. El segundo era una habitación en las afueras, lejos del trabajo. 50 minutos adicionales de viaje en cada sentido. Tampoco. El tercer anuncio me llamó la atención. Una habitación en un apartamento de 2 habitaciones. Una compañera de piso, 35 años, enfermera. Tranquila, limpia, sin malos hábitos. Alquiler de $1,000 al mes, gastos incluidos. La dirección estaba al otro lado de la ciudad, pero el autobús llegaba directamente a la oficina en 20 minutos. Marqué el número que figuraba en el anuncio. Respondieron al tercer tono. Hola, buenos días. Me llamo Ginny Volmark, soy agente inmobiliaria. Llamo por su anuncio de alquiler de habitación. Ah, sí, claro, soy Lisa. ¿Quiere venir a verla? Si es posible, sí. ¿Cuándo le viene bien? Hoy por la tarde estoy libre, quizás dentro de una hora. Estupendo, allí estaré. Lisa me dio la dirección. Lo anoté, le di las gracias y colgué. El corazón me latía con fuerza. Era real. De verdad me iba a mudar. Lindsay estaba sentada en el sofá con un libro. ¿Has encontrado algo?, me preguntó. Sí, ahora voy a ir a verlo. Si me gusta puedo mudarme hoy mismo. ¿Tan rápido? No tiene sentido esperar. Mi padre me ha dado 24 horas. El tiempo pasa. Lindsay asintió, pero vi inquietud en sus ojos. Jean, ¿estás segura? ¿No deberías hablar primero con ellos? ¿Intentar llegar a un acuerdo? ¿A qué acuerdo? Sentí un nudo en el pecho. Ayer mi madre ni siquiera me defendió. Se quedó ahí parada, en silencio. Y Kyle se rió de mí. Lo entiendo, es solo que es una decisión importante. Lo sé, dije cogiendo mi bolso, pero no puedo hacer otra cosa. La dirección que me dio Lisa estaba en un barrio antiguo, pero bien cuidado. La casa era de 3 pisos, de ladrillo, con cuidados parterres de flores junto a la entrada. Subí al segundo piso y llamé a la puerta del apartamento número 7. Me abrió una mujer de unos 35 años, vestida con vaqueros y una sencilla camiseta azul. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta y tenía una ligera expresión de cansancio en el rostro, pero una sonrisa agradable. Ginny, sí, soy yo. Pasa, soy Lisa. El interior del apartamento era sencillo, pero acogedor. Había una sala de estar con un sofá y un televisor, una pequeña cocina y un pasillo con 3 puertas. Lisa me llevó a una de ellas. Esta sería su habitación. No es muy grande, pero es suficiente para una persona. La habitación era realmente pequeña. Una cama individual, un armario pequeño, una mesa debajo de la ventana, pero estaba limpia, era luminosa y tenía una ventana que daba a un patio tranquilo. El baño es compartido, continuó Lisa, pero trabajo por turnos en el hospital, a menudo por las noches, así que no siempre estoy en casa, no soy ruidosa, no bebo, no fumo, espero lo mismo de mi compañera de piso. Yo tampoco fumo ni bebo, dije. Trabajo como agente inmobiliaria principalmente durante el día, a veces por la noche. Recojo lo que ensucio, cocino raramente porque a menudo como en el trabajo.
Lisa asintió. Bien, el alquiler es de 1,000 al mes, se paga antes del día 5, el primer mes más el depósito, 2,000 de golpe, los gastos están incluidos. ¿Te parece bien? 2,000. En mi cuenta tenía 3,200, todo lo que había ahorrado para el coche en 2 años. Si doy 2,000, me quedarán 1,200. Tendré que posponer la compra del Ford, pero no tenía otra opción. Me parece bien, dije. ¿Cuándo puedo mudarme? Hoy mismo. Si traes tus cosas por la tarde, te ayudaré a subirlas. Intercambiamos nuestros datos de contacto, extendí un cheque por $2,000, todo mi depósito más el primer mes. Lisa me dio las llaves y el código del interfono. Bienvenida, dijo. Cuando salí del edificio sentí una extraña ligereza. Era como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Tenía mi propio hogar, ya no dependía de mis padres, pero ahora tenía que hacerlo más difícil, volver a casa y recoger mis cosas. Saqué el teléfono y le escribí a mi madre. Iré a las 3 a recoger mis cosas. Espero que no haya nadie en casa. Envié el mensaje y apagué el sonido inmediatamente. No quería ver la respuesta si es que había alguna. En casa de Lindsay recogí mi bolso y le di las gracias una vez más. ¿Has encontrado un sitio?, me preguntó. Sí, me mudo esta noche. Ahora voy a casa a por mis cosas. ¿Quieres que te acompañe? Me apetecía, tenía muchas ganas de que alguien estuviera a mi lado, pero era mi decisión y tenía que afrontarla sola. No, gracias, me las arreglaré. El taxi me llevó a casa de mis padres en 15 minutos. Me quedé delante de la puerta familiar con la llave en la mano. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Abrí la puerta y entré. Silencio. Mi padre estaría de viaje hasta el fin de semana. Mi madre estaría en el trabajo hasta las 6. Kyle, ¿quién sabe dónde estaría Kyle? Probablemente durmiendo o saliendo con sus amigos. Subí a mi habitación en el segundo piso, saqué 2 maletas grandes del armario y empecé a hacer las maletas. Ropa, zapatos, documentos, ordenador portátil, cargadores, cosméticos, varios libros que me gustaban, una foto de todos nosotros juntos tomada hace 10 años, cuando fuimos al lago. Entonces todavía parecíamos una familia feliz. Rápidamente llené ambas maletas. Las llevé al pasillo y bajé a buscar algunas cosas más. En la mesa de la cocina estaba mi vieja llave de casa. La dejé donde siempre la dejaba, en el gancho junto a la nevera. Justo entonces oí que se abría la puerta de entrada. Mamá entró en la cocina y se quedó paralizada al verme con las maletas. ¿Hablas en serio? No había ira en su voz, solo cansancio. ¿Tengo otra opción? Apreté el asa de la maleta con más fuerza de la necesaria. Tu padre solo no quería decir eso. Ya sabes lo preocupado que está por el dinero. Le retrasaron el último vuelo, le pagaron menos de lo que le correspondía. Mamá, lo dijo delante de todos los invitados. Me humillaron. No dramatices. La familia es la familia. Entonces, ¿por qué la familia me pide el alquiler como si fuera un extraño? Sentí que mi voz temblaba. Kyle vive gratis. No hace nada, no trabaja, pero puede vivir aquí sin más. ¿Y yo tengo que pagar $2,000? Kyle aún es joven. Está buscando su camino. Tiene 22 años, yo tengo 27 y al menos trabajo. Limpio, cocino, ayudo en casa. ¿Y él qué hace? Se pasa todo el día tirado en el sofá. Mamá se quedó en silencio mirando al suelo. ¿A dónde te vas?, preguntó finalmente. He encontrado una habitación en otro barrio. Ginny, ¿qué Ginny? Daba la mitad de mi sueldo para las necesidades de la familia. Cuidaba de Kyle, limpiaba, cocinaba, lo hacía todo. ¿Y qué obtuve a cambio? ¿Un ultimátum de $2,000? Mamá levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No quería que esto pasara, susurró, pero no hiciste nada para evitarlo. En ese momento, Kyle entró por la puerta. Nos vio las maletas y sonrió.
¿De verdad te vas en serio? No había ni una pizca de compasión en su voz, solo burla. Sí, Kyle, en serio. ¿Quién va a limpiar entonces? Pasó junto a mí hacia la nevera y sacó una cerveza. Yo desde luego que no. Quizás por fin te pongas a hacer algo. Sentí la ira que me subía como una ola. Tienes 22 años. Es hora de madurar. Él se rió. No me mientas, hermanita. Buena suerte en tu nueva habitación. Saqué el teléfono y llamé a un taxi. 5 minutos de espera. Mamá seguía en el mismo sitio. No te vayas, dijo en voz baja. Por favor. ¿Por qué? ¿Para seguir siendo tu criada gratis? No, gracias. Somos una familia. Las familias no hacen esas cosas, mamá. El taxi llegó en 3 minutos. El conductor me ayudó a cargar las maletas. Me senté en el asiento trasero y miré la casa por última vez. Mamá estaba de piemes en el porche. Kyle ya había desaparecido en el interior. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Le di la dirección, la de mi nueva casa, la de mi hogar. Cuando llegamos, Lisa ya estaba esperando en la entrada. Me ayudó a llevar las maletas a la habitación. ¿Todo bien?, preguntó cuando dejamos la última maleta en el suelo. Sí, intenté sonreír. Todo bien. Asintió con la cabeza y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé en medio de la habitación mirando las maletas. Toda mi vida cabía en 2 maletas. Me senté en la cama, era estrecha, más dura que la mía. La habitación era más pequeña, extraña, pero era mía. Me tumbé y miré al techo. Desde el salón llegaban los sonidos apagados de la televisión. Lisa estaba viendo una serie. Fuera por la ventana pasaban coches. Todo era extraño, pero por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la libertad. Una sensación extraña, aterradora, pero auténtica de libertad. Saqué el teléfono, 2 llamadas perdidas de mi madre, no las escuché. Simplemente dejé el teléfono en la mesita de noche y cerré los ojos. La primera noche de mi nueva vida, la primera semana en el nuevo apartamento fue extraña. Me despertaba cada mañana y durante unos segundos no entendía dónde estaba. Luego recuperaba la memoria y me quedaba tumbada, mirando al techo ajeno, escuchando sonidos desconocidos. Lisa se levantaba temprano, a las 6 de la mañana. La oía caminar por el apartamento, el agua correr en la ducha, la cerradura de la puerta principal, hacer clic cuando se iba a trabajar. Luego de nuevo silencio. Yo también me levantaba antes de lo habitual, no porque tuviera que despertar a alguien o preparar el desayuno para toda la familia. Simplemente no podía dormir. La 4ª mañana, mientras estaba sentada en la cocina con una taza de café, Lisa regresó inesperadamente. Había olvidado las llaves del vestuario del hospital. ¿Siempre te levantas tan temprano?, preguntó mientras cogía las llaves de la mesa. Últimamente sí, respondí encogiéndome de hombros. No consigo dormir mucho tiempo. Lisa se sentó frente a mí, aunque ya llegaba tarde. Es difícil acostumbrarse a un lugar nuevo, dijo. Cuando me mudé aquí hace 3 años, después del divorcio, las primeras 2 semanas casi no dormí. Parecía que todo estaba mal. No eran los mismos sonidos, ni los mismos olores, ni el mismo silencio. ¿Tuviste un divorcio difícil? No quería entrometerme en la vida de otra persona, pero era agradable hablar con alguien. No fue lo peor. Simplemente nos dimos cuenta de que no éramos compatibles. Él quería tener hijos inmediatamente. Yo quería dedicarme a mi carrera. Nos separamos sin escándalos, pero aún así fue doloroso. Se levantó y se arregló el uniforme. Si alguna vez quieres hablar, suelo estar en casa por las tardes. Después del turno me gusta sentarme en la cocina a tomar té. Únete cuando quieras. Después de que se fuera, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo. Me gustaba ese apartamento limpio, tranquilo, sin el constante
Ginny, haz esto, Ginny, trae aquello. Podía simplemente sentarme y tomar café, sin prisas, sin servir a nadie. En el trabajo intentaba concentrarme, pero constantemente me sorprendía a mí misma revisando el teléfono. No había mensajes de mi familia, ni de mi madre, ni de mi padre, ni siquiera de Kyle. Era como si simplemente hubiera desaparecido de sus vidas y nadie se hubiera dado cuenta. Marcus, mi compañero de oficina, se dio cuenta de que me quedaba hasta tarde. Normalmente me iba a las 5 para llegar a casa a tiempo y preparar la cena. Ahora me quedaba hasta las 7, a veces hasta las 8 revisando el papeleo, respondiendo correos electrónicos y actualizando la base de datos de clientes. ¿Problemas en casa?, me preguntó una noche cuando los dos seguíamos en la oficina a las 8 menos cuarto. Ya no tengo casa, respondí sin levantar la vista del ordenador. Ahora solo tengo un lugar donde dormir. Marcus se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Quieres hablar de ello? No especialmente, finalmente lo miré. Pero gracias. Él asintió. Marcus era un buen compañero, no se metía en la vida de los demás, pero siempre estaba dispuesto a ayudar si se lo pedías. Oye, tengo una propuesta, dijo de repente. ¿Sabes que la mayoría de las visitas a viviendas se hacen por la tarde? La gente sale del trabajo y les resulta más cómodo ver los pisos después de las 6. Y la mayoría de nuestros agentes inmobiliarios no quieren trabajar por la noche. ¿Y qué propones? Haz visitas por la noche. Puedo enviarte algunos clientes. Más visitas, más acuerdos, más dinero. Me quedé pensativa. Antes no podía trabajar por la noche. Tenía que llegar a casa, preparar la cena, limpiar y ayudar a Kyle con algo. Ahora no tenía que correr a ningún sitio. De acuerdo, dije. Vamos a intentarlo. La primera visita nocturna la hice al día siguiente. Una pareja joven buscaba un apartamento de 2 habitaciones en el centro. Les mostré 3 opciones. Eligieron la segunda y firmaron inmediatamente el contrato preliminar. El segundo acuerdo se cerró 2 días después. Una mujer soltera de unos 40 años buscaba un apartamento de una habitación tras su divorcio. Encontré la opción ideal para ella en 2 visitas. Durante la primera semana de trabajo nocturno cerré 2 acuerdos. Durante la segunda semana otros 3. Mis ingresos casi se duplicaron. De repente me di cuenta de que cuando no tenía que pensar constantemente en llegar a casa a tiempo, tenía energía para trabajar. Energía de verdad. Marcus estaba satisfecho. Te dije que las visitas nocturnas eran una mina de oro, me dijo cuando cerré el cuarto acuerdo en 2 semanas. Sigue así. Y seguí. El trabajo se convirtió en algo más que una forma de ganar dinero. Se convirtió en algo que llenaba mis días de sentido. Empecé a amar lo que hacía, a ayudar a la gente a encontrar su lugar, ver sus caras felices cuando encontraban el apartamento perfecto. Por la noche volvía a casa a las 9, a veces a las 10. Lisa solía estar ya en casa, sentada en la cocina con una taza de té y un libro. ¿Qué tal el día?, me preguntaba. No ha estado mal. He cerrado otro trato. Bien hecho, ¿quieres té? Empezamos a pasar las tardes juntas, no siempre, pero a menudo. Simplemente nos sentábamos en la cocina, tomábamos té y hablábamos del trabajo, de la vida, de cosas sin importancia. Lisa me hablaba de sus pacientes en el hospital, sin dar nombres, por supuesto, solo contaba historias. Yo le contaba cosas sobre los clientes extraños que había conocido. Una noche, cuando ya había pasado casi un mes desde mi mudanza, estábamos sentados en la cocina como de costumbre. Lisa me contó sobre su turno de noche, sobre cómo habían salvado a un hombre tras un ataque al corazón. Su esposa se quedó sentada en el pasillo toda la noche, me contó Lisa. Simplemente se sentó y esperó. Y cuando le dijimos que él sobreviviría, se echó a llorar. De alivio, se calló y se terminó el té. ¿Y los tuyos no se interesan por ti?, preguntó de repente. Me sobresalté. No esperaba esa pregunta.
No, ni una llamada, ni un mensaje. ¿En todo un mes? En todo un mes. Lisa negó con la cabeza. Quizás les da vergüenza por lo que pasó, o quizás simplemente les da igual. Sonreí sin alegría. Seguro que ni siquiera se han dado cuenta de que no estoy. Bueno, aparte de que ahora nadie limpia ni cocina. No digas eso, eres su hija. Yo era una hija conveniente, mientras hacía todo lo que ellos querían. Y cuando me negué a pagar por el derecho a ser su sirvienta, dejé de serles útil. Nos quedamos sentadas en silencio. Fuera llovía, las gotas golpeaban el cristal con un ritmo mesurado. ¿Sabes qué es lo más terrible?, dije sorprendiéndome a mí misma. No estoy triste. Pensaba que sería difícil, que me sentiría sola, abandonada, pero siento alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Es normal, dijo Lisa con suavidad. A veces, alejarse de las personas tóxicas es lo mejor que puede pasar. Incluso si se trata de tu familia, especialmente si se trata de tu familia. Fui a mi habitación a las 11. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. El teléfono estaba en la mesita de noche. Alargué la mano y lo cogí. No tenía llamadas perdidas. Una parte de mí quería llamar, escuchar la voz de mi madre, preguntar cómo estaban, pero otra parte, la que acababa de aprender a decir no, me susurraba que no les debía nada, que si realmente les importaba ellos habrían llamado primero. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Me estaba quedando dormida cuando de repente sonó el teléfono. Lo cogí con el corazón palpitando. En la pantalla apareció mamá. Miré la pantalla sin saber qué hacer. ¿Contestar? ¿Rechazar? ¿Simplemente mirar cómo sonaba? Al quinto tono contesté la llamada. ¿Hola? Ginny, hija, ¿cómo estás? La voz de mi madre sonaba tensa como si hubiera ensayado la conversación. Bien, mamá, estoy trabajando. Bien, bien. Escucha, tu padre y yo lo hemos pensado. Quizás podrías volver. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en el pecho. Tu padre está dispuesto a bajar el alquiler a $900, continuó mi madre. Es más barato que tu habitación en el piso compartido, ¿no? $900 frente a los 1,000 que pago ahora. Un ahorro de $100 al mes. Pero por alguna razón no me parecía una oferta ventajosa. Y sabes, aquí nos resulta difícil sin ti. La voz de mi madre se volvió más suave. Nadie limpia como es debido, Kyle no echa una mano en absoluto. Se acumulan los platos, hay mucho polvo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Entonces necesitáis una empleada doméstica que además os pague $900 al mes. No digas eso, eres nuestra hija. Solo queremos que vuelvas a casa. A la casa donde mi padre me gritó delante de 30 personas. A la casa donde Kyle no hace nada pero vive gratis. A la casa donde nadie me ha llamado en todo un mes para saber si estoy viva. Pensábamos que necesitabas tiempo. ¿Tiempo para qué, mamá? ¿Tiempo para comprender lo mucho que me necesitáis? Lo he comprendido, me necesitáis como mano de obra gratuita que además pagará por el derecho a trabajar para vosotros. Ginny, no, aquí estoy bien. Tengo un lugar donde vivir, un trabajo, una vecina que al menos me pregunta cómo estoy, algo que mi propia familia no ha hecho en todo un mes. No seas tan egoísta. ¿Egoísta? Durante 27 años hice todo lo que ustedes querían. Renuncié a la universidad en otra ciudad. Les daba la mitad de mi sueldo, limpiaba, cocinaba, cuidaba de Kyle. Y cuando por fin me negué a pagar $2,000 por seguir haciendo todo eso, ¿soy egoísta? Mamá se quedó callada. Está bien, mamá. Pensaré en tu propuesta. Colgué el teléfono sin esperar una respuesta. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Me temblaban las manos. Nunca en mi vida le había hablado así a mi madre. Nunca le había levantado la voz. Nunca le había llevado la contraria. Pero en ese momento no sentía culpa, sentía rabia,
una rabia pura y ardiente por el hecho de que pensaran que podían simplemente llamarme para que volviera, que $900 en lugar de 2,000 era un gran gesto, que debía estar agradecida por la oportunidad de pagar por el derecho a ser su sirvienta. Me levanté y salí a la cocina. Lisa todavía no se había dormido, estaba leyendo algo en la tableta. ¿Todo bien?, me preguntó al verme. Ha llamado mi madre, me ofrecen volver por $900 de alquiler. Lisa dejó la tableta. ¿Y qué le has respondido? Le he dicho que lo pensaré, pero ya sé la respuesta. ¿Cuál? No, no volveré allí, nunca. Lisa asintió. Es la decisión correcta, ¿quieres té? Nos quedamos sentadas en la cocina hasta las 2 de la madrugada. Simplemente hablamos sobre la vida, sobre la familia, sobre lo difícil que es a veces dejar ir a las personas, incluso si nos hacen daño. Cuando finalmente regresé a mi habitación, sentí una extraña paz, como si algo hubiera madurado y se hubiera calmado por fin en mi interior. Había tomado una decisión, y era la correcta. El teléfono no volvió a sonar esa noche. Me dormí casi de inmediato, por primera vez en un mes, profundamente y tranquila. A la mañana siguiente me desperté con la cabeza pesada. Apenas había dormido después de la conversación con mi madre. Me quedé tumbada en la oscuridad, dando vueltas a sus palabras una y otra vez. $900 frente a los 1,000 que pagaba ahora. Un ahorro de $100 al mes. En un año, 1,200. No está mal. Además, mi antigua habitación era más grande y conocía cada rincón de esa casa. No tenía que acostumbrarme a ruidos y olores desconocidos. Me levanté y preparé café. Lisa ya se había ido a trabajar. Había una nota sobre la mesa. Te he dejado un poco de tortilla en la nevera. Caliéntala en el microondas. Que tengas un buen día. Sonreí al leer la nota. Lisa solía hacer eso a menudo. Preparaba un poco más y me dejaba algo. No éramos amigas íntimas, pero era buena, atenta. Me comí la tortilla de pie junto a la ventana. Miré a la calle, donde la gente se apresuraba para ir al trabajo. Pensé en mi madre, en lo que había dicho y en lo que no había dicho. Nos cuesta mucho sin ti. No te echamos de menos. No queremos que vuelvas porque eres nuestra hija. Si no, es difícil, porque no hay nadie que limpie. Porque Kyle no quiere mover un dedo, pero una parte de mí, la antigua y obediente Ginny, que siempre hacía lo que le decían, susurraba. ¿Y si realmente han cambiado? Quizás mi padre se dio cuenta de que se había pasado de la raya, quizás era su forma de disculparse. Saqué el teléfono, no había ningún mensaje nuevo de mi madre, me puse a pensar, ahorrar $100 al mes no está mal. Podría ahorrar más rápido para comprarme un coche nuevo, el Ford Fusion con el que soñaba. Después de pagar $2,000 por el depósito y el primer mes de alquiler, me quedaban 1,200. Para el coche necesitaba al menos 4,000 más. No podía concentrarme en el trabajo. Marcus notó que estaba distraída todo el día. «Ginny, ¿estás bien?», me preguntó después de que me equivocara por tercera vez con las direcciones de las revisiones. «Sí, solo que no he dormido bien. ¿Quieres hablar?», suspiré. «Mi madre me llamó ayer. Me piden que vuelva. Te ofrecen bajar el alquiler a $900. Marcus dejó los papeles que estaba mirando. «¿Y estás pensando en ello?». «No lo sé. Son $100 menos que ahora». Ginny me miró con seriedad. «En el último mes tus ingresos se han duplicado. Has cerrado más acuerdos que en los 3 meses anteriores juntos. ¿Por qué crees que es?». Me quedé callada. «Porque por fin tienes tiempo y energía para trabajar. Porque no corres a casa a preparar la cena para una familia que no te aprecia. $100 de ahorro no son nada comparados con lo que perderás si vuelves». Tenía razón, lo sabía, pero por alguna razón no podía dejar de pensar en volver. Por la noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Tenía 3 visitas, todas fueron bien. Un cliente ya estaba listo para firmar el contrato.
Debería estar contenta, pero solo sentía cansancio. Lisa estaba sentada en la cocina con una taza de té, como de costumbre. Me vio y sonrió. Hola, ¿qué tal el día? No está mal. Casi cerré otro trato. Genial, dijo dando un sorbo de té. Pero no pareces muy feliz. Me senté frente a ella y apoyé la cabeza en las manos. Mi madre llamó ayer. Me piden que vuelva por $900 al mes. ¿Y qué les dijiste? Que lo pensaré. Lisa puso la taza sobre la mesa. Me miró como los médicos miran a los pacientes que toman decisiones equivocadas. No lo hagas, dijo en voz baja pero con firmeza. Pero es más barato. Ginny, he visto decenas de casos así en el hospital. La gente vuelve a relaciones tóxicas, porque es la familia, porque es más barato, porque quizás cambien. No cambiarán, nunca. Solo quieren recuperar la comodidad. Quieren que alguien vuelva a limpiar, cocinar, hacer todo el trabajo. Y además les pagas por ello. Pero son mi familia. La familia no te humilla públicamente. La familia no te ignora durante todo un mes. La familia no te llama solo cuando necesita una empleada doméstica. Sabía que tenía razón, pero por alguna razón no podía simplemente negarme. Una parte de mí todavía quería creer que todo podía arreglarse. Esa noche casi no dormí. Me quedé tumbada mirando al techo. Pensaba en mi madre, en mi padre, en Kyle, en la casa donde crecí, en mi antigua habitación con pósters en las paredes que había pegado cuando aún iba al colegio, en el familiar crujido de las escaleras, en el olor del café de mi madre por las mañanas. Al amanecer tomé una decisión. Volvería, les daría otra oportunidad. Quizás todo sería diferente. Llamé a mi madre a las 8 de la mañana. Mamá, soy yo. Voy a volver. ¿De verdad? Se notaba el alivio en su voz. Eso es estupendo, hija. ¿Cuándo? El sábado. Traeré mis cosas. Bien, prepararemos tu habitación. Todo será como antes. Como antes. Esas palabras deberían haberme puesto en guardia, pero no les presté atención. Se lo conté a Lisa durante el desayuno. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y salió de la cocina. Vi la decepción en sus ojos. Pasé los 2 días siguientes haciendo las maletas. Aplacé el anuncio para buscar una nueva compañera de piso para Lisa. Tendría que encontrar a otra persona. Me sentía culpable ante ella. Me había dado un techo cuando huí de casa y yo la abandonaba a los 2 meses. El viernes por la noche nos sentamos en la cocina por última vez. Lisa estaba callada, pensativa. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sí, intenté sonar convincente. Es mi familia. Tengo que intentarlo. De acuerdo, se levantó. Entonces te deseo suerte. El sábado por la mañana llamé a un taxi. Cargué las maletas. Lisa me ayudó a bajarlas. Nos quedamos en la entrada sin saber qué decir. Gracias por todo, le dije. Me salvaste en su momento. No hay de qué. Solo recuerda, si algo sale mal, siempre tienes un lugar al que volver. No buscaré compañera de piso hasta dentro de un mes. Tu habitación estará libre. La abracé. Me senté en el taxi. El conductor cargó las maletas en el maletero. ¿A dónde vamos?, preguntó. Le di la dirección de la casa de mis padres. Mi antigua casa. Atravesamos la ciudad. Miré por la ventana tratando de no pensar que estaba cometiendo un error, intentando convencerme de que todo iría bien. Pasamos por delante de un nuevo complejo residencial, el mismo que había enseñado a los clientes 2 semanas antes. Recordaba lo orgullosa que me sentí cuando cerré ese trato. Una joven pareja compró un apartamento en la última planta con vistas al parque. Estaban tan felices, se abrazaban y miraban su nuevo hogar. Marcus me dijo entonces: has hecho un trabajo estupendo, Ginny. Tienes talento para esto. Recordé cómo Lisa se reía de mis bromas en la cocina, cómo nos quedábamos hasta tarde hablando de la vida, cómo me dejaba notas deseándome un buen día,
Recordé cómo por primera vez en muchos años me sentía libre, no cómoda, no obediente, libre, y de repente lo comprendí. No iba a casa, volvía a la jaula, a un lugar donde solo me valoraban como mano de obra gratuita, que además pagaría por el privilegio de ser una sirvienta. Deténgase, le dije. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Qué? Deténgase, por favor, inmediatamente. Se acercó al arcén. Miré la carretera que tenía delante. Quedaban 15 minutos de viaje hasta la casa de mis padres. De la vuelta, dije. He cambiado de opinión. ¿Estás segura? Ya casi hemos llegado. Sí, estoy segura. Vuelva a la dirección donde me recogió. El conductor se encogió de hombros y dio la vuelta. Saqué el teléfono. El corazón me latía con fuerza. Me temblaban las manos mientras escribía un mensaje a Lisa. He cambiado de opinión, vuelvo, lo siento. La respuesta llegó casi al instante. Buena decisión. Te espero. Cuando llegamos a la casa, Lisa ya estaba esperando en la entrada. Sonreía. ¿Olvidaste algo?, preguntó cuando salí del taxi. No, sonreí también, por primera vez en 2 días, con sinceridad. Solo volví a casa. Lisa me ayudó a llevar las maletas a mi habitación. Las dejamos en el suelo. Miré la cama estrecha, el pequeño armario, la mesa junto a la ventana. ¿Sabes?, dije, esta habitación es mucho mejor que la que tenía antes. ¿Aunque es más pequeña?, preguntó Lisa. Precisamente porque es más pequeña, porque aquí nadie me utiliza, porque es mi lugar, realmente mío. Lisa asintió. ¿Té? Nos sentamos en la cocina, saqué el teléfono. Mamá había llamado 3 veces mientras estaba de camino. Marqué su número. ¿Ginny? ¿Dónde estás? Te estamos esperando. Mamá, no voy a ir. ¿Qué? Pero dijiste, he cambiado de opinión, lo siento. ¿Cómo que has cambiado de opinión? Hemos preparado tu habitación. Papá se ha tomado el día libre. Lo siento, pero no puedo volver. Eres una egoísta. La voz de mi madre se volvió áspera. Te hemos hecho un gran descuento y tú... ¿Un gran descuento? Sentí como la ira me invadía. ¿De 2.000 a 900? Eso no es un descuento, mamá. Es que te has dado cuenta de que me necesitas más que yo a ti, porque ahora nadie limpia, que cocina ni hace todo el trabajo por Kyle. No te atrevas a hablar así de tu familia. La familia no exige que le paguen por vivir en casa. La familia no te ignora durante todo un mes. La familia no llama solo cuando necesita servicio doméstico. Oí a mamá pasarle el teléfono a alguien. La voz de mi padre retumbó en el auricular. Ginny, si no vienes ahora mismo... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, papá? Echarme de casa, ya lo has hecho. Te arrepentirás. Te llevaremos a los tribunales. Has vivido en nuestra casa 27 años gratis. Me eché a reír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo. Buena suerte con eso, papá. Buena suerte. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo. Sentía alivio. Lisa me miró. ¿Estás bien? Sí, asentí con la cabeza. Ahora estoy bien. Bloqueé los números de mis padres. No quería volver a escuchar sus amenazas, sus manipulaciones. Solo quería vivir, por fin vivir para mí misma. Esa noche Lisa y yo nos quedamos en la cocina hasta tarde, hablamos, reímos, hicimos planes para el futuro. Me contó que iba a apuntarse a unos cursos de formación profesional. Le dije que por fin quería comprarme el coche con el que había soñado. ¿Cuánto te falta por ahorrar?, me preguntó Lisa. Unos 4.000. Si sigo trabajando tan intensamente, en 4 meses lo conseguiré. Lo conseguirás, sonrió. Creo en ti. Me acosté a las 2 de la madrugada. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio. Mañana era domingo, podía dormir hasta tarde. Podía quedarme tumbada en la cama sin hacer nada. No tenía que preparar el desayuno para toda la familia, no tenía que limpiar,
No tenía que hacer nada, era libre, realmente libre, y esa sensación era la mejor de mi vida. Los siguientes 4 meses pasaron tan rápido que ni siquiera me di cuenta. El trabajo me absorbió por completo en el buen sentido. Trabajaba por las tardes, a veces hasta las 9, a veces hasta las 10. Mostraba apartamentos, casas, habitaciones. Ayudaba a la gente hasta encontrar su lugar. Mi cartera de clientes creció tanto que Marcus bromeaba diciendo, un poco más y me vas a superar. Cerraba 5 o 6 acuerdos al mes. Mis ingresos se cuadruplicaron en comparación con los que tenía cuando vivía con mis padres. Por fin podía permitirme lo que había soñado y un sábado por la mañana fui al concesionario. Un Ford Fusion del año 2022, plateado con el interior negro, di vueltas a su alrededor, toqué el brillante capó, miré dentro, olía a cuero nuevo, a plástico, a posibilidades. ¿Quiere probarlo?, me preguntó el vendedor. Sí, mucho. Me senté al volante y arranqué el motor. Sentí como el coche respondía suavemente a cada movimiento. Salí a la carretera. Conducía y no podía creer que esto estuviera pasando de verdad, que este coche pudiera ser mío. 1 hora después firmé todos los papeles. Transferí el dinero. Me senté en mi coche, el mío propio, y me fui a casa de Lisa. Estaba junto a la ventana cuando llegué. Salió corriendo a la calle. ¿Es este?, preguntó con auténtico entusiasmo en los ojos. Este es, respondí sin poder dejar de sonreír. Vamos a algún sitio a celebrarlo. Fuimos a una cafetería al otro lado de la ciudad. Nos sentamos en la terraza, tomamos café y nos reímos. Lisa me contó sobre su trabajo, cómo habían salvado a un niño que casi se ahoga. Yo le conté sobre un cliente que quería comprar una casa encantada. ¿En serio? Lisa se reía tanto que le corrían las lágrimas por las mejillas. Por supuesto, decía que le daba carácter. Lisa se había convertido en una verdadera amiga para mí durante esos meses. No sustituyó a mi familia, nada sustituye a la familia, pero me enseñó cómo pueden ser las relaciones sanas, cuando las personas se aprecian mutuamente, cuando no se utilizan, cuando simplemente están ahí. Empezamos a preparar la cena juntas cuando las dos estábamos en casa, veíamos series los viernes, salíamos a pasear los fines de semana. No me sentía solo una compañera de piso, me sentía parte de algo bueno. Aquella noche de sábado, cuando volví a casa con Lisa después de celebrar la compra del coche, fui a mirar el buzón, facturas, publicidad y un sobre oficial. Lo abrí allí mismo junto al buzón. Empecé a leer. No podía creer lo que veían mis ojos. Una citación judicial. Demandantes Ethan y Annette Crosby. Demandada Ginny Volmar Crosby. Reclamo $24,000 por alojamiento impagado durante 27 años de vida en la vivienda de los demandantes. Leí el documento 3 veces. No podía ser una broma. Formulario oficial del tribunal, sello, firmas. Mis padres me habían demandado. Exigían $1,000 por cada año de mi vida con ellos. Subí al apartamento. Lisa se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. ¿Qué pasa?, le di los papeles en silencio. Los leyó y su cara reflejaba una sorpresa cada vez mayor. Esto es una broma, ¿verdad?, dijo finalmente. No, es real. Lisa se sentó en el sofá, empezó a reírse. No de alegría, sino por lo absurdo de la situación. Es la cosa más ridícula que he visto nunca. ¿De verdad creen que esto va a funcionar? ¿Que el juez dirá, oh sí, los padres tienen derecho a exigir un pago por cumplir con sus obligaciones parentales? No sé qué piensan, me senté a su lado. Pero necesito un abogado. El lunes siguiente fui a la oficina de Tessa Lombard, una mujer joven de unos 30 años con el pelo oscuro recogido en un moño severo. Me la recomendó Marcus, diciendo que era la mejor en asuntos familiares. Le conté toda la historia sobre el cumpleaños, el ultimátum, la mudanza. Le mostré la citación judicial.
Tessa leyó el documento y en su rostro se reflejó una creciente desconfianza. ¿Hablan en serio?, dijo finalmente. Ningún juez en su sano juicio aceptaría una demanda así. Los padres están obligados a mantener a sus hijos hasta la mayoría de edad, sin coste alguno. Es una obligación legal. ¿No has firmado ningún contrato de alquiler ni de compensación por gastos? No, nada. Entonces es absurdo, pero de todos modos tenemos que acudir a la vista. Prepararemos la defensa, aunque es poco probable que sea necesaria. El día del juicio llegó 3 semanas después. Apenas dormí la noche anterior. Lisa se ofreció a acompañarme, pero la rechacé. Quería arreglármela sola. Tessa me recibió a la entrada del tribunal. ¿Estás lista? Tan lista como puedo estar para esta locura. Entramos en la sala. Mis padres ya estaban sentados en la mesa de los demandantes. Junto a ellos, un hombre de unos 50 años con un traje barato. Supuse que era su abogado. Parecía incómodo y se ajustaba la corbata de vez en cuando. Kyle estaba sentado en la galería jugando con su teléfono. Ni siquiera me miró cuando entré. El juez, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y el rostro cansado, entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Caso Crosby contra Crosby, anunció el secretario. Demanda por el cobro de gastos de manutención. El juez en la placa ponía Ferrell Delaney. Se sentó, se puso las gafas y empezó a leer los documentos. Un minuto después se quitó las gafas y miró a los padres. A ver si lo entiendo, dijo lentamente. Están exigiendo a su propia hija una compensación por haberle proporcionado alojamiento, comida y cuidados durante 27 años. El padre se levantó. Su señoría, ella vivía en nuestra casa, comía nuestra comida, utilizaba nuestros servicios públicos. Todo eso cuesta dinero. Señor Crosby, el juez se inclinó hacia adelante. Eso se llama paternidad. Por ley, usted está obligado a satisfacer las necesidades básicas de sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. No puede exigir el pago por algo que es su obligación legal. Pero ella vivió con nosotros hasta los 27 años, exclamó la madre. Ya no es una niña. ¿Firmó un contrato de alquiler con su hija después de que alcanzara la mayoría de edad?, preguntó el juez. No, pero ¿le exigieron oficialmente el pago del alquiler? Le dijimos que pagara 2,000 al mes, pero se negó. Después de 27 años de alojamiento gratuito, de repente decidieron exigirle que pagara. El juez volvió a mirar los papeles y cuando ella se negó, simplemente calcularon todos los años que había vivido con ustedes y decidieron que les debía dinero. El abogado de los padres intentó decir algo, pero el juez levantó la mano. He oído suficiente. Esta demanda no tiene ningún fundamento legal. Los padres no pueden demandar a sus propios hijos exigiendo una compensación por el cumplimiento de sus obligaciones parentales. La demanda se desestima en su totalidad. Los gastos del juicio correrán a cargo de los demandantes. Se volvió hacia mí. Señorita Crosby, le deseo un futuro feliz. Y si me permite darle un consejo de anciano, a veces la mejor familia es la que elegimos nosotros mismos y no la que nos ha tocado por destino. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Tessa me apretó la mano. Vamos, susurró. Salimos de la sala. Mis padres intentaron decir algo, pero yo simplemente pasé de largo. No los miré. Detrás de mí oí la voz de Kyle. ¿Te crees mejor que los demás? Me detuve, me volví. No, Kyle, no me creo mejor que los demás. Simplemente no voy a permitir que me utilicéis más. Eso es todo. Me fui sin mirar atrás. A la salida del tribunal, Tessa sonrió. Ha sido la vista más fácil de mi vida. ¿De verdad pensaban que tenían alguna posibilidad? No sé qué pensaban, pero ahora se ha acabado. A la semana siguiente me enteré de que la historia de la absurda demanda judicial se había extendido por toda la ciudad. Alguien que había asistido a la vista lo publicó en las redes sociales.
La publicación se volvió viral, la gente se reía, se indignaba y compartía sus propias historias sobre padres tóxicos. Entré en la tienda de comestibles para hacer la compra. La cajera, una mujer de unos 40 años a la que había visto allí muchas veces, me miró de una manera especial. ¿Eres la chica del juicio?, me preguntó en voz baja. Lo leí en internet. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Ánimo, me dijo con una sonrisa compasiva. Mi hermana también tenía padres tóxicos. Sé lo difícil que es. Hiciste lo correcto. Le di las gracias y me fui. Me sentía extraña. Por un lado me incomodaba que gente desconocida conociera mi historia. Por otro me gustaba sentir su apoyo. Marcus también vio la publicación. Ginny me dijo al día siguiente en la oficina: estoy orgulloso de ti. No todo el mundo es capaz de defenderse así. Durante las semanas siguientes, escuché a los clientes decir que mis padres se habían convertido en el hazmerreír de su barrio. Los vecinos comentaban el juicio. Alguien incluso imprimió camisetas con la frase: yo también le debo a mis padres mi infancia, y las vendió por internet. Me daba un poco de pena mis padres. A pesar de todo, seguían siendo mis padres, pero no tanta pena como para volver o perdonarles. Un sábado por la mañana estaba sentada en mi Ford. No sé por qué, pero fui al antiguo barrio, me acerqué a la casa donde crecí, me quedé sentada en el coche mirando. La casa seguía igual, tan familiar y tan extraña. De repente se abrió la puerta principal. Mi madre salió al porche, vio mi coche. Nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento o a la tristeza. No lo sé. Arranqué el motor, me alejé lentamente. Miré por el espejo retrovisor cómo la casa se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer tras la curva. No sabía si alguna vez me reconciliaría con mi familia. Probablemente no, quizás dentro de muchos años, cuando se dieran cuenta de que se habían equivocado, o cuando yo fuera lo suficientemente fuerte como para perdonar, pero ahora no lo necesitaba. Ahora tenía otra vida, un trabajo que me encantaba, una amiga que me apreciaba, el coche con el que había soñado, un apartamento donde no era una sirvienta, sino una persona. Me acerqué a la cafetería donde a Lisa y a mí nos gustaba sentarnos. Pedí un café, me senté junto a la ventana y observé a la gente que pasaba. Todos iban con prisas a algún sitio. Todos tenían sus historias, sus problemas, sus victorias. Lisa me escribió: ¿dónde estás? Pensaba que íbamos a ir juntas de compras. Le respondí: en la cafetería de Maple. Ven aquí. 15 minutos después entró sonriendo. Pidió un café con leche y se sentó frente a mí. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, le respondí con una sonrisa. ¿De verdad bien? Y era cierto. Mi vida no era perfecta. A veces todavía echaba de menos cuando era pequeña y parecía que mis padres me querían simplemente por ser quien era. A veces todavía sentía un vacío donde debería estar mi familia, pero ahora era libre, libre de relaciones tóxicas, de la constante sensación de culpa, de la necesidad de ser complaciente. Vivía para mí misma y eso era lo mejor que me había pasado. La familia no siempre es la sangre. A veces son las personas que elegimos, las que ven en nosotros a una persona, no a una herramienta, las que nos aprecian no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y por fin encontré a esas personas. Y el vaso roto, los gritos de mi padre, las audiencias judiciales, todo eso quedó en el pasado, como cicatrices que recuerdan un camino difícil, pero ya no duelen, simplemente son parte de mi historia, la historia de cómo me encontré a mí misma y mi lugar en el mundo.